7 de la mañana con 6 minutos, amigos televidentes. Vamos a empezar con las entrevistas y lo hacemos con el doctor Bernardo Vega, él es médico investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. El presidente de la República anunció el fin de la pandemia. La OMS todavía no se ha pronunciado, pero este fin de semana, este feriado de 3 días por las fiestas de independencia de la ciudad de Guayaquil, hemos visto un relajamiento total de las personas, ya no utilizan mascarilla en ninguna parte. ¿Cómo analizar este tema, doctor? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Hernán, y buenos días a todos quienes nos escuchan. Yo pienso que de todas maneras es una consecuencia de una información que efectivamente puede quitar la percepción de riesgo, ¿no? De las palabras del señor presidente que ha terminado la pandemia, un poco más bien creo que la intencionalidad fue decir que hemos superado una etapa crítica de la pandemia, una sexta ola que fue bastante complicada, más no terminar la pandemia. Para decir que terminó la pandemia, obviamente dentro de su concepto general, implica pandemia, una enfermedad que está atacando simultáneamente a varios países y a varios continentes, y como vemos nuestra realidad y la realidad mundial no es tal. Creo que más bien un éxito que tuvo el gobierno en cuanto a la vacunación permitió obviamente afrontar una sexta ola con una mayor tranquilidad, una mayor solvencia, pero de allí obviamente esta falsa sensación de riesgo conduce a una disminución de las medidas de bioseguridad. En la última semana, 1.785 casos a nivel nacional, 5 muertes, y si tomamos las últimas 4 semanas, son 7.554 casos a nivel nacional y 37 muertes. Es decir, todavía no ha pasado la pandemia y todavía es necesario mantener las medidas de bioseguridad y disminuir esa falsa sensación de riesgo, porque ya nos pasó factura hace algunos años dar de baja medidas de bioseguridad cuando veíamos una tormenta que se acercaba. El presidente ya ha dado el paso definitivo, es decir, para empezar a indicar que la pandemia ha terminado y hay que relajar un poco las restricciones. ¿Cuál debe ser la actitud del ciudadano? Bueno, yo pienso que definitivamente, si bien los números todavía nos indican que está presente la pandemia, nos indican obviamente que no debemos de dar de baja de todas las medidas de bioseguridad, pero evidentemente es un éxito la vacunación que se ha tenido. ¿Cuáles son las medidas que se deben tener y cuáles medidas podrían darse de baja? La primera, la vacunación. La vacunación, si bien, como mencionaba, ha tenido unos grandes efectos y avances, más del 85% de la población vacunada con 2 dosis, pero la tercera dosis es necesaria reforzar el acceso y reforzar obviamente la intención de vacunación en la ciudadanía. Esta tercera dosis no llega al 41% o cerca del 41%. Lo óptimo es tener más de un 75%. Con los números de casos, la transmisibilidad se reduce y obviamente se podría tener cierta libertad o digamos una disminución de las medidas en cuanto al uso de mascarilla en zonas abiertas. No así en espacios cerrados. Realmente yo pienso que una de las cosas que estamos viendo a nivel mundial podrían replicarse a nivel local. Europa, por ejemplo, que ya de alguna manera relajó ampliamente las medidas, está enfrentando repuntes por las variantes y subvariantes de las mismas, que evidentemente por el alto grado de vacunación no está teniendo repercusiones en cuanto a la mortalidad, pero por supuesto que sí, es necesario mantener medidas de control. Analizar otras medidas, por ejemplo, dentro de la permisividad, la revisión obviamente de las fronteras o de quienes ingresan al Ecuador con las características de las vacunas, ya no una obligatoriedad de la PCR, pero por supuesto creo que digámoslo así, la lección más importante que nos deja la pandemia es que si tenemos síntomas similares a los de la gripe, el uso de mascarilla preventiva debe ser rápido.
es algo que definitivamente debemos aprender para evitar la transmisión hacia las otras personas y, por supuesto, con esta falsa sensación de seguridad, no pensar que se trata de una gripe, sino es necesario también descartar COVID dentro de las enfermedades. Doctor, el tema de las vacunas, la tercera vacuna, estamos hablando del 41%, según lo que usted nos comenta en los datos. La cuarta ni se diga. Habrá que pensar en una quinta para los que están preocupados. Obviamente ya se pusieron la cuarta, la segunda dosis de refuerzo. Bueno, una de las ventajas que tiene el número de personas vacunadas definitivamente es la disminución en la transmisibilidad. Y como vemos, obviamente esto redunda en una disminución del número de casos y una disminución del número de personas que requieren hospitalización, que es muy bajo actualmente a nivel nacional. Creo que para el país es vital y es importante reforzar primero estas terceras y cuartas dosis antes de pensar en una dosis de mantenimiento, que es posible que se dé un refuerzo anual y principalmente a personas con situaciones de vulnerabilidad en salud. Y por supuesto también creo que hay trabajos y esfuerzos a nivel internacional donde se van adaptando, digámoslo así, mejorando las vacunas con una cobertura mayor hacia las cepas o variantes nuevas del COVID. Yo pienso que más bien para el Ecuador es vital actualmente completar las terceras y cuartas dosis. En cuarta dosis estamos más o menos en un 12%, entonces es necesario ir generando estos refuerzos en las dosis para evidentemente mantener un estado de tranquilidad y reactivación, que es lo que se va logrando gracias a un exitoso plan de vacunación en las primeras dos dosis y conjuntamente con la de refuerzo. Doctor, si es que no ha terminado la pandemia, ¿estamos cerca de que se pueda declarar como endémica la enfermedad o está todavía lejos en el Ecuador? Bueno, endémica ya la tenemos, ¿no? Endémica es una transmisibilidad local, pero creo que definitivamente es una muestra de que el esfuerzo colectivo a nivel global es necesario, ¿no? Donde existieron a un inicio inequidades en la vacunación, justamente fueron aquellos países donde se generaron estas variantes que finalmente pusieron al vilo, obviamente, aquellos países con mayor cantidad de dosis de vacunación. Por ejemplo, una situación que se vivió con la variante Omicron o Delta. Para que esta pandemia termine o se dé por acabado, obviamente, deberíamos tener una respuesta global y obviamente el enfoque global en salud para poder combatirla. Creo que es uno de los elementos fundamentales la equidad en el acceso a la salud a nivel global para permitir, obviamente, visualizar un fin de la pandemia. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Que tenga un buen día. Muchas gracias, buena días. semana. Gracias, doctor Bernardo Vega, médico investigador.